Saludos amigas y amigos, soy Luis Eduardo Velázquez y en este espacio vamos a conversar sobre los asuntos más relevantes de hoy, martes 3 de septiembre de 2024. Comenzamos. Modifican la Constitución de la Ciudad de México en el apartado de la propiedad privada. Ya se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto en el que se modifica el inciso A numeral 2 del tercer artículo de la Constitución local, el cual previamente decía: la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada. Y ahora se lee en este artículo 3 el respeto a la propiedad privada en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un tema que parece menor e inocente, pero habrá que revisar a detalle su alcance jurídico, porque en el marco de la creación de una Secretaría de Vivienda en la Ciudad de México podríamos estar hablando de un duro golpe a la industria inmobiliaria, porque el gobierno asumirá ahora sí la rectoría del suelo de la capital del país y podría evitar que sigan la compra de terrenos para el desarrollo de vivienda privada. Es decir, el gobierno ahora podrá poner freno a quienes llaman cártel inmobiliario y en su lugar desarrollar vivienda social. ¿Será bueno para la Ciudad de México? Por supuesto, si se frena la voracidad de los inmobiliarios, por supuesto que será bueno, pero existe el riesgo de que la vivienda también se vuelva un tema clientelar y se pase por encima de la propiedad privada. Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Revive Juanito en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Juanito que se hizo a un lado para dar paso a la delegada del PRD, ahora jefa de gobierno, Clara Brugada? Pues ahora en el Congreso capitalino, el diputado Gerardo González García se hizo a un lado tras tomar protesta para permitir la llegada de Víctor Hugo Lobo Jr. El experredista Víctor Hugo Lobo, ahora neomorenista, desplegó su herencia en las curules capitalinas. Así las cosas, siguen las prácticas familiares de nepotismo en el inicio del segundo piso de la transformación. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos. Y vámonos a otro tema. La Cámara de Diputados discute en sede alterna la reforma al Poder Judicial, lo está haciendo en estos momentos. El coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, ignoró tristemente las suspensiones provisionales de amparos y dio inicio la discusión de la reforma judicial. Incluso cambiaron de sede a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva para desahogar estos trabajos, y en medio de esta defensa del Poder Judicial están los estudiantes, estos estudiantes que sí han hecho mella a la 4T. Vamos a platicar con uno de los voceros de este movimiento en la Facultad de Derecho de la UNAM, porque es muy interesante ver cómo se han articulado, cómo se han organizado y cómo han logrado generar una movilización muy importante para que justamente pues los legisladores escuchen el sentir de quienes serán los futuros abogados de este país. Vamos a entrevistar a Luis Figueroa, él es estudiante de la UNAM y es uno de los jóvenes que ha estado muy atentos a esta discusión. Vamos a esperar que ya esté por aquí, me dice, vamos a ver que se conecte. Estamos esperando aquí que se conecte, ya lo tenemos aquí. Antes de darle la palabra, de invitarlo a hablar, le estamos pasando ya el micrófono. Estamos viendo que él, aquí en su descripción, en X, se describe como alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, consejero técnico de la Escuela Nacional Preparatoria y pues orgullosamente Puma y abogado. Ya tiene él en este momento los micrófonos. ¿Cómo estás, Luis Antonio Figueroa? Un gusto saludarte, estudiante de la UNAM, colega de la Facultad de Derecho. Te mando un abrazo. Cuéntanos cómo estás y cómo están viviendo el día de hoy que estuvieron movilizándose en la ciudad, persiguiendo a los diputados federales.
que han estado sesionando en una sede alterna porque los trabajadores del Congreso, los trabajadores, perdón, del Poder Judicial tienen tomado el Congreso de la Unión. Sí, bueno, antes que nada, agradecerte el espacio, saludarte, mucho gusto poderte conocer. Justo como mencionas, el día de hoy estuvimos persiguiendo básicamente a los diputados que iban a sesionar en un principio en San Lázaro. Ahí nos encontrábamos desde las 8 de la mañana esperando este diálogo, esperando que nos recibieran y realmente poder platicar. Ya teníamos hasta cierto punto acordado una reunión en el Salón Aurora. Sin embargo, bueno, nos informaron que se iban a cambiar. El diputado Monreal, presidente de la Jucopo, mencionó que se iba a cambiar de sede a esta sede alterna en Magdalena Mixhuca. Nos movimos para allá, ahí estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en ningún momento nos abrieron para realmente dialogar. Solamente salió el diputado Ramírez Cuellar alrededor de las 2 de la tarde a mencionarnos que por ahí de las 5 a lo mejor y nos recibían. Y pues no fue así, lamentablemente. ¿Y qué pasó? ¿Los estudiantes ahorita ya se retiraron o están algunos apoyando a los trabajadores del Poder Judicial? Y sobre todo, ¿cómo observan que estén estos diputados ya sesionando sobre la reforma judicial? Todavía no la van a dictaminar, pero ya está la discusión en esta sede alterna. Sí, bueno, la mayoría de los compañeros nos fuimos, estuvimos ahí cerca de 10 horas, entonces la verdad sí, el cansancio, la lluvia, el calor, el hambre incluso también ya empezaba a generar estragos. Algunos, bueno, mencionaron que a lo mejor y se abría el diálogo después, lamentablemente hasta el momento no ha sido así, nos informaron que a lo mejor por ahí de las 8 de la noche se iba a abrir, sin embargo, bueno, seguimos a la espera de saber si sí pudieron entrar algunos compañeros. Pero pues sí, más o menos así fue la situación el día de hoy. ¿Están ustedes organizados solo como Facultad de Derecho o ya se amplió a distintas facultades como lo vimos el domingo pasado que se movilizaron? Estamos ya diferentes universidades, tanto públicas como privadas, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, como puede ser el Estado de México. Incluso tenemos compañeros de una universidad en Chiapas. Entonces sí, sí, realmente hemos sumado diferentes fuerzas, se han sumado diferentes universidades, todas con el propósito de realmente plantearnos en contra de esta reforma judicial de la manera en la que lo propuso el Ejecutivo este 5 de febrero. Entonces sí, ya se encuentra la Ibero, el ITAM, el TEC de Monterrey, la NAHUAC, la Salle, el CIDE, varias universidades que realmente buscan alzar la voz también. Sí, he visto que están ahí presentes los estudiantes y qué los motivó a salir a las calles, porque es muy importante que los jóvenes se manifiesten, sobre todo los abogados, los futuros abogados, porque todos estamos conscientes de que debe de haber un poder judicial sin corrupción, pero no coincidimos, la mayoría de nosotros, en los términos en los que se está planteando esta iniciativa de reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Bueno, como jóvenes, realmente es preocupante esta reforma constitucional que se propone, esta reforma al Poder Judicial de la Federación, porque vulnera toda esta esfera jurídica que realmente existe en la actualidad, vulnera obviamente nuestros derechos humanos también como ciudadanos para este acceso a la justicia de una manera imparcial y libre. También como estudiantes, bueno, actualmente voy en quinto semestre de la carrera, entonces realmente voy a la mitad. Toda la esfera jurídica nos la van a modificar, nos la van a modificar a modo, realmente se vulnera esta división de poderes establecida en el artículo 49 constitucional, realmente se violenta esta autonomía del Poder Judicial, también, incluso también habían propuesto pues la violación a la autonomía de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, bueno, realmente estas propuestas, esta serie de reformas que se han propuesto por parte del Ejecutivo vulneran realmente la esfera jurídica y me parece que todos como ciudadanos estamos afectados, pero principalmente los estudiantes de derecho que lo vivimos día a día. ¿Tienen alguna preocupación de hacia dónde va a ir su carrera, su desempeño? Digo, hay quien les podría decir, véanlo con otros ojos, van a tener la oportunidad de ahora ser electos y ya romperse esta carrera judicial que también es muy dedicada. Bueno, fue justo lo que mencionó la próxima presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron sobre qué opinaba, mencionando que, bueno, casi casi teníamos que estar agradecidos porque el día de mañana, saliendo de la carrera, podríamos ser jueces. Sin embargo, como estudiantes de derecho, pues sabemos realmente las implicaciones que tiene, ¿no? Sabemos que realmente se necesita una profesionalización, que lleguen aquellas personas que sean las más preparadas y nosotros estamos conscientes de ello.
Entonces, bueno, nosotros no queremos tampoco deberle nada a ningún poder fáctico, no queremos estar bajo el yugo de algún poder que el día de mañana nos exija realmente corrompernos y tampoco queremos quedar en deuda con esto de, bueno, van a poder ser jueces más fácil o van a poder nada más hacerse populares y con eso llegar a un cargo de impartición de justicia. Al contrario, creo que como estudiantes de derecho debemos de comprender realmente la importancia de una carrera judicial. Oye Luis, me llama mucho la atención cómo se organizaron y cómo se ha ido dando este movimiento y si va a tener mayor vigencia o se están ya desmotivando con las acciones de los diputados, que sabemos con la mayoría que tienen, lo más previsible es que se apruebe esta reforma al Poder Judicial. Sí, bueno, es desalentador hasta cierto punto el ver que se cierran al diálogo, el ver que incluso nos dejan ahí afuera esperando 10 horas sin importarles la verdad lo que nos pase. Realmente desalienta esta parte, sin embargo, como estudiantes, como jóvenes, como universitarios, queremos motivarnos, queremos agarrar fuerzas de ahí y que en lugar de verlo como algo triste que nos desmotive, verlo como un punto de partida para seguir hacia adelante. Estaba mucho esta frase recientemente que si la Facultad de Derecho habla, la UNAM tiembla y si la UNAM habla, la nación tiembla. Entonces, me parece que esto es algo muy cierto, porque si realmente el gobierno y los legisladores y el Poder Ejecutivo están negados a hablar, están buscando deslegitimar el movimiento, es porque no quieren que realmente como estudiantes sigamos alzando la voz, porque algo no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, también en esta parte yo siempre me gusta hacer un llamado a que no nos den la espalda, tanto el presidente como la futura presidenta, pues fueron parte de la UNAM, fueron jóvenes que realmente participaban en estos movimientos sociales y es importante que también nos volteen a ver. ¿Hay algo que a ustedes sí les guste de esta reforma al Poder Judicial? Claro, la reforma judicial nace con buenas ideas. Nace justo como mencionabas, con la idea de combatir la corrupción, combatir al nepotismo, realmente que haya una mejor impartición de justicia. Lo proponen dentro de sus reformas procesales, en su cuarto punto de esta reforma, bueno, el acceso a una justicia pronta y expedita, que es un derecho humano que en teoría ya debería estar, pero bueno, siguen buscando darle más impulso a esta parte. Entonces, realmente lo más rescatable de la reforma es la manera en la que nace. Nace de una forma tal vez buena, nace con un propósito bueno, sin embargo, la forma en la que se implementa y la forma en la que se propone es en lo que no coincidimos. Es correcto. Hoy los pusieron de cabeza a los diputados. Ha sido yo creo que muy valiosa la lucha que han dado ustedes como estudiantes, pero me preocupa cómo está el ánimo en las facultades. Me comentaban a mí en la UNAM que este movimiento empezó a surgir por un directivo de educación a distancia, Sainz, si no me equivoco de su apellido, que empezó a compartir algunos correos pidiendo, y entiendo que ya fue destituido. Hemos visto que la facultad tampoco se ha pronunciado de manera directa al respecto de este tema y ha dejado que corra como ustedes, como estudiantes, que se organicen de forma casi clandestina y que estén dando esta batalla. ¿Ha habido consecuencias? ¿Cómo está el ambiente en la Facultad de Derecho? Bueno, la Facultad de Derecho, al igual que la UNAM en general, es una casa de pluralidad ideológica, donde realmente siempre se abre el debate, el diálogo con maestros, con compañeros. Yo justo no puedo hablar por toda la comunidad, porque también existen las personas que realmente están a favor de esta reforma, que sus razones muy válidas tendrán, que sus pensamientos muy válidos tendrán. Tanto la facultad como la UNAM no han hecho un posicionamiento que es entendible de verdad por el tema, bueno, presupuestal principalmente que tiene la UNAM, que es obviamente propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. Realmente es muy difícil que la UNAM se posicione. Sin embargo, bueno, también esto lo hacen por esta diversidad ideológica. Justo la UNAM puede tomar un posicionamiento por toda su comunidad, ni de alumnos ni de maestros, porque lo que siempre se busca es que la UNAM se siga se siga promoviendo esta diversidad ideológica. En cuanto a la facultad, bueno, el maestro Saint, hasta donde yo tengo entendido, no estuvo difundiendo más allá de sus salones, a lo mejor, como muchos maestros también hacían comentarios. Sin embargo, bueno, el movimiento nace totalmente de alumnos, nace totalmente de una comunidad estudiantil que buscamos alzar la voz, justo porque consideramos que la Facultad de Derecho, al ser la número uno de habla hispana, era necesario que alguien hablara, era necesario que realmente hubiera un posicionamiento y bueno, decidimos sumar voluntades, decidimos sumar esfuerzos entre varios compañeros, entre varios amigos y realmente hacer este movimiento que iba a alzar la voz por parte de una, bueno, de una parte de la comunidad estudiantil. Claro, oye, ¿sabes para dónde va este movimiento en caso de que el día de mañana, que, o en estos días que se tendrá que estar dictaminando, es un proceso largo, va a tardar varios días? ¿Sabes si qué posición van a tomar? Si los escuchan, si les dijeran pasen,
vamos a redactar un dictamen, qué no les gusta, qué hacemos, ¿están teniendo ya una postura clara al respecto? Sí, bueno, en estos próximos días vamos a estar buscando todavía el diálogo, es en lo que nos hemos estado enfocando, en el derecho de petición también, que ya se entregaron el día de hoy las cartas firmadas por sociedad civil, por estudiantes, por toda esta parte. Queremos enfocarnos realmente en el diálogo porque creemos que ya ahí está el cambio, pero también que no solamente se nos oiga, sino que realmente se nos escuche, porque se hicieron los parlamentos abiertos para discutir esta reforma, pero también en muchos de ellos, aunque sí está abierto la posibilidad de que fuera todo tipo de personas, pues se tenían como oradores principales o a ministros, jueces, magistrados. Sin embargo, también creemos que los estudiantes merecemos ese derecho a ser escuchados, a que se nos tome en cuenta y que no solamente sea una mesa de diálogo tal vez, sino que realmente sean mesas de trabajo donde también se pueda proponer cosas, se pueda hacer una cierto tipo de contrarreforma y que también sea una reforma muchísimo más laxa y que no vulnere tanto los derechos humanos. Claro, pues estaremos muy pendientes de qué diálogo dan. Qué bueno que, por eso quise contactar a los estudiantes, a algún vocero, porque como la derecha también está muy metida, no falta desde el discurso oficial decir que están cilindreados por los grupos con intereses, por los corruptos, y que quede claro que así nace un movimiento auténtico, original, por la fuerza y organización natural de los estudiantes que están exigiendo simplemente ser escuchados y que están preocupados por su futuro. Sí, 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 justo como mencionas, bueno, este movimiento nace totalmente apartidista, totalmente alejado de algún interés económico, social o político. Bueno, solamente el interés social justo también de apoyar a la gente, de apoyar al Poder Judicial, de preocuparnos por lo que pasa en esta vida, tanto social como pues de todos aspectos, ¿no? Que al final de cuentas es un tema transversal que no solamente nos afecta como estudiantes, sino como ciudadanos, como mexicanos. Entonces también hacemos este llamado a que las personas se sigan informando, que sigan alzando la voz y que no decaiga la lucha. Pues ahí estamos en contacto, Luis Figueroa, alumno de la UNAM, de los estudiantes que han estado dando la lucha porque se escuche una posición neutra sobre cómo reformar el Poder Judicial y que no sea solo un dictado desde el poder que desmantele la democracia que nos ha costado años construir. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo a ti y a todos los estudiantes que están ahí con mucho ahínco dando la lucha por un verdadero cambio, porque además sé que algo van a lograr. Por lo menos ya sé que se ha modificado algo el dictamen y seguramente si insisten y los escuchan, va a haber grandes cambios en el Poder Judicial. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el espacio para poder ser escuchados como jóvenes estudiantes. Un abrazo. Gracias, ya estamos pendientes para lo que siga estos días que tendremos que ver en qué para esto de la reforma judicial, pues siempre las puertas abiertas aquí en Capital CDMX para escucharlos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la entrevista con un alumno estudiante de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Vamos a ver hasta dónde llega este movimiento, este impulso que ha sumado a muchas universidades, muchos estudiantes de toda la República y que esperemos que los que se dicen y saben que son hijos del 68 escuchen a los estudiantes. Ojalá no haya represión, ojalá haya diálogo, parlamento abierto y los escuchen, porque la verdad, estos jóvenes son el futuro de la nación y qué bueno que estén luchando una vez más contra posturas intransigentes. Nadie está en contra de reformar el Poder Judicial y acabar con la corrupción. Están en contra, se equivoca quien piense de esa manera. Lo que se tiene que hacer es sí reformar el Poder Judicial, pero con la firme convicción de modificar ese sistema para que se transforme efectivamente y no haya corrupción, nepotismo, las malas prácticas que sabemos que se han pues, instaurado durante muchos años en este país. Esa es la lucha, ese es el objetivo y esperaremos este debate que se dé. Agradecemos a quienes han estado aquí y pues bueno, vámonos ya para cerrar este espacio en Capital CDMX. Vamos a escuchar, ya les habíamos comentado que es un espacio de política, arte y cultura y vamos a escuchar un poema de Juan Gelman en verso libre, un poco de bibliografía también, de biografía más bien de Gelman, un poeta, escritor y periodista argentino que nació el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina, y falleció un 14 de enero de 2014 aquí en nuestra Ciudad de México. Él es considerado uno de los más importantes poetas de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Gelman
A propósito, estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y luego se dedicó a la literatura y el periodismo. Su obra poética se caracteriza por explorar esta exploración de la memoria y la identidad, la reflexión sobre la política y la sociedad, el uso del lenguaje innovador y experimental, influencias de la poesía surrealista y la tradición judía. Algunos de sus libros más destacados, por si los quieren buscar, están ahí: Violín y otras cuestiones, que es de 1956, El juego en que andamos, 1959, Velorio del Solo, 1961, y una compilación de poemas en 1980. Como ven, Hellman recibió numerosos premios y reconocimientos por su obra, incluyendo el premio Cervantes. En 2007, su poesía ha sido traducida a varios idiomas y es estudiada en universidades de todo el mundo. Además, de su obra poética, Hellman fue comprometido defensor de los derechos humanos y participó activamente en la lucha contra la dictadura militar en Argentina. Vamos a escuchar este poema en verso libre a continuación. Fantasma en forma de camisa. Estuve todo el día entre tu ropa sin lavar, disfrazado de camisa sucia. Te oí llenar la artesa con agua y abrir la caja del detergente. Te vi de rodillas frente a la artesa, restregando las prendas una a una. Y ahora siento tus manos atónitas y tus ojos clavados en mi bajo el agua. Porque aunque raspas y escobillas y refriegas, no consigues sacar la sangre de mi costado. Ahí está el poema de Juan Hellman y así llegamos al final de este espacio de Conversando con Capital CDMX. Gracias a quienes nos escucharon y aquí andaremos conversando con política, arte y cultura. Nos escuchamos pronto. Se despide Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Lean nuestro semanario digital, el diario, y síganos en nuestras redes que las encuentran como Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.